Hemos llegado a la última semana del 2021. En este diciembre estamos terminando el año, pero en esta última semana estamos comenzando nuestro estudio del nuevo folleto de la lección de escuela sabática, titulado En estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Y nos vamos a introducir durante esta semana en los elementos, digamos, esenciales del libro de Hebreos. Vamos a comenzar a comprender un poco este libro, pero solo a manera de introducción, porque hay muchos temas que iremos abordando semana tras semana durante 13 semanas que nos harán cada día más sabios para la salvación, porque sin duda alguna la palabra de Dios nos hace salvos, nos hace sabios para salvación. Nos hace salvos siempre y cuando nos lleva al Señor Jesucristo, porque también se puede leer la Biblia sin que nos lleve al Señor Jesucristo, y eso puede pasar. Por eso mismo, durante esta semana y durante todo este trimestre, permitámosle al Espíritu Santo que nos ayude para encontrar en el mensaje de Hebreos a nuestro Señor Jesucristo, quien es la garantía de nuestra salvación. Vamos a estudiar un poco acerca del mensaje de Hebreos propiamente, de Jesús como el Hijo prometido, como nuestro hermano fiel, como el dador del descanso, el verdadero descanso, el sacerdote fiel, el ancla del alma, el mediador del nuevo pacto y otros temas que iremos abordando. Pero esta semana, a manera de introducción, vamos a hablar de la carta a los Hebreos y a nosotros. Así que en este día domingo quédese con nosotros para poder hacer nuestro estudio pidiendo la dirección de Dios por medio de una oración. Nuestro bondadoso Padre, estamos muy agradecidos porque nos das tu palabra. Tu palabra tiene mucho poder y tu palabra es un tesoro inagotable. Ahora vamos a comenzar a estudiar la carta a los Hebreos y queremos pedirte por favor que nos des de tu Espíritu Santo para aprovechar el máximo conocimiento que tú tienes para nosotros ahí, las máximas lecciones que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Este día domingo vamos a abordar el tema Un comienzo glorioso. Recuerde, el contexto de esta semana será hablar sobre las implicaciones que tuvo la carta a los Hebreos en el tiempo en que se escribió, pero también las implicaciones que tiene para nosotros. Por eso mismo, yo quiero que usted piense un momento en su experiencia de conversión. Si usted ya entregó su vida a Jesús, ¿cómo fue esa experiencia? Si usted todavía no le ha entregado a su vida a Jesús, si usted todavía no le ha dado su corazón a Jesús, creo que este es un buen momento para reflexionar y al finalizar este año decirle al Señor, Señor, yo quiero iniciar el nuevo año con un nuevo corazón. Y verá que la experiencia de conversión por lo general es algo muy lindo, algo maravilloso. No siempre es exuberante, yo quiero aclarar eso, no siempre es exuberante, pero cuando uno descubre los tesoros de la palabra de Dios por primera vez, siempre es emocionante, ¿sí? Aunque no siempre sea exuberante, siempre es emocionante. Veamos rápidamente este pasaje. Hebreos capítulo 2. Recuerde que Hebreos será básicamente nuestro libro de texto durante todo el trimestre, así como recién acabamos de terminar de estudiar el libro de Deuteronomio. Ahora vamos a dedicarnos a todo este libro, a toda esta carta, para decirlo propiamente, aunque usted va a descubrir algunos elementos a medida que avancemos en el estudio que resultan muy curiosos respecto a este texto específico, el libro de Hebreos. En el capítulo 2, versos 3 y 4 dice así: Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y luego dice el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Noten lo que hay detrás acá. Aquí se habla de la palabra de Dios y de cómo ésta puede tocar el corazón. La palabra de Dios es muy importante, es decir, cuando leemos la Biblia con un corazón dispuesto, vamos a experimentar cosas que no experimentamos con el mejor de los libros. Y estoy seguro que si usted ha leído un buen libro, sabe que los escritores pueden mover sentimientos, pueden despertar pensamientos, pero la palabra de Dios
transforma corazones, porque la palabra de Dios tiene poder. Eso lo descubriremos luego en otros pasajes por acá. Pero noten que quienes están escuchando la palabra de Dios, es decir, quienes están siendo los receptores primarios de la carta de los Hebreos, que no está del todo claro quiénes específicamente eran esos receptores primarios, pero vamos a decirlo de esta manera: quienes recibieron la carta, ellos habían experimentado de primera mano el poder de Dios que acompañaba la proclamación del Evangelio. Por ejemplo, cuando los apóstoles predicaban, generalmente iba seguido de la predicación milagros de sanidad, expulsión de demonios, y en algunos casos, para facilitar la predicación, también se dio el don de lenguas, para que se pudieran comunicar con todas las personas que pudieran estar al alcance de los apóstoles, sin que la barrera del idioma les estorbara. Así que vieron milagros, prodigios, señales, y esto dice el autor de Hebreos, que luego haremos algunas acotaciones en la semana, muy probablemente, y lo más seguro, y esa es mi convicción personal, fue Pablo, el autor de Hebreos, pero veremos que el autor de Hebreos dice que esto sirvió como confirmación. Estas señales, estos prodigios, sirvieron como confirmación de que el Espíritu Santo estaba actuando. Así que, en primer lugar, vemos una fe confirmada. Los hebreos, los receptores de esta carta, saben que Dios está obrando, saben que Dios está detrás de todo lo que está sucediendo. Por eso decía hace un momento, porque el Espíritu Santo estaba dando evidencia. Cuando vamos al Pentecostés, un poquito antes de todo lo que está pasando acá, recordamos cómo el Espíritu Santo desciende con poder para capacitar a la iglesia a fin de que prediquen. Este poder no solamente tenía que ver con la recepción que recibieron los discípulos, quiero decir, no, se refería también a lo que el Espíritu Santo hacía en los corazones de quienes escuchaban la palabra de Dios. Y esto lo vemos muchísimo, ¿no? Felipe hizo milagros, Pedro hizo milagros, el apóstol Pablo mismo hizo milagros, y todo esto servía para que pudieran ser testigos eficaces, testigos efectivos, diría yo. El Espíritu Santo obrando por medio de los apóstoles, por medio de los discípulos, liberando de las cadenas del mal a los que estaban oprimidos de la enfermedad, de los demonios, de cualquier situación negativa, era una prueba contundente de la superioridad del poder de Dios sobre el mal, sobre las fuerzas del mal, y reveló que se había cumplido lo que Jesús había dicho en su proclamación, y lo que el apóstol Juan, o mejor dicho, Juan el Bautista, para decirlo con más claridad, que lo registró el apóstol Juan, pero lo que había dicho Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey había venido a esta tierra. Así que sí, el reino de los cielos se había acercado, y los milagros eran una confirmación de que el reino de Dios estaba entre nosotros, había sido instituido por Jesús por su presencia acá. Claro, ya en el momento en que se escribe los Hebreos, Jesús ya no está más sobre la tierra, pero esta experiencia de conversión fortaleció a la iglesia, fortaleció a los creyentes. Sin embargo, no era algo que iba a, vamos a decirlo así, perdurar en el tiempo. Y ya vamos a descubrir un poco más de esto en las próximas lecciones. Pero quería dejar la acotación: no era algo que iba a perdurar en el tiempo, y por eso debemos tener mucho cuidado cuando vamos avanzando en la experiencia cristiana, de no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Porque no sé cuál sea su experiencia de conversión. En mi experiencia personal, lo que yo necesito cada día es recordar lo que Jesús ha hecho por mí, hizo en el pasado, está haciendo ahora, porque seguramente lo seguirá haciendo en el futuro. Si olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, corremos el riesgo de cansarnos, de fatigarnos, que es algo que le pasó a los receptores de la carta a los Hebreos, y que lo descubriremos luego. Por hoy, quiero que recuerde lo siguiente, o que oremos recordando lo siguiente: Dios nunca nos va a dejar.
Dios siempre ha tenido un plan para nosotros y su plan es que nosotros estemos con Él por la eternidad. Constantemente hace llamados a nuestro corazón, constantemente busca el Señor a sus ovejas, a nosotros, y Él anhela que nosotros le entreguemos nuestra vida. Por eso, hoy permítale que Dios obre esa experiencia de conversión. Tal vez algunos de nosotros necesitemos recordar esto, pues hoy es un buen momento para orar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a recordar todo lo que tú has hecho por mí, a no olvidar que tú me has guiado hasta este momento. ¿Qué le parece si oramos? Querido Padre, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has cuidado. Gracias te damos por tu paciencia y tu amor, porque tú has sido misericordioso con nosotros. Ayúdanos a recordar la experiencia de nuestra conversión. Ayúdanos a recordar que antes, oh Dios, nuestra vida estaba desprovista de propósito, pero cuando encontramos la vida en Cristo Jesús, nuestra vida cambió. Y vamos a decirlo mejor, Padre querido, cuando Cristo nos encontró, nuestra vida mejoró. Sabemos eso. Claro, hay luchas, hay desafíos que no han terminado. Pronto vamos a aprender un poco más de esto, pero te ruego, Padre, ayúdanos a recordar la paz, el gozo y el amor que hubo en nosotros esa primera vez que dijimos: Señor, entra en mi corazón, para que podamos repetir esa experiencia todos los días. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.